Buenas tardes, mi nombre es Paula de la Cruz Pérez y para esta edición de la Pijamada Científica estaremos explorando la casa universitaria Cacao y Chocolate. Sin más que decir, vamos a los videos. Hola, sean bienvenidos a la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, un proyecto completamente universitario por parte de la UJAC. Vamos a ingresar a lo que es nuestra sala interactiva donde podremos explorar y aprender un poquito de la historia del cacao y el chocolate y cómo ha surgido dentro de toda la cultura tabasqueña en general. Adelante. Aquí lo primero que nos recibe pues son diferentes mamparas en donde tenemos pues información respecto al cacao y el chocolate, pero pues como les mencionaba muy enfocado a lo que es la cultura tabasqueña, cómo ha evolucionado a través del tiempo, entendiendo que pues el cacao es una planta que lleva existiendo desde hace miles de años y justamente fueron los olmecas quienes empezaron a pues tratar la planta, sobre todo a conocerla, la domesticaron la especie, antes era una especie pues salvaje que existía en todo lo que era pues el continente americano, en la región cercana al Ecuador, pero pues una vez que los olmecas llegaron a conocer la planta y a utilizarla, justamente empezaron a domesticarla, a sembrarla y pues empezó a dar estos frutos como los conocemos hasta el día de hoy. Entonces la planta que vemos pues en la actualidad es la misma que empezaron a tratar los olmecas y que pasó a través del tiempo entre los olmecas, los mayas y los aztecas, por nombrar algunas civilizaciones prehispánicas. Ellos fueron como que los principales que tuvieron ese contacto y que sobre todo pues empezaron a estudiarla y a justamente pues tratarla para tener lo que es pues la pasta de cacao, que es la base para hacer diferentes bebidas y pues para hacer hoy en día ya el chocolate. El nombre científico de este árbol es Theobroma cacao L. Ese es el nombre que ya se le pues, asignó a esta especie cuando fue estudiada ya mucho tiempo después por europeos, pero este nombre también nos deja ver ese legado cultural que ha dejado el cacao a lo largo del tiempo, sobre todo pues en México y en las civilizaciones mesoamericanas, porque Theobroma es un término que le acuñaron a esta planta porque significa literalmente alimento de los dioses. En griego, Theo significa Dios y broma significa comida o alimento. Entonces la traducción técnicamente es alimento de los dioses e incluso algunas interpretaciones le dicen como manjar de los dioses, porque estas civilizaciones prehispánicas, ellos tenían la idea, la creencia de que el árbol de cacao fue entregado a ellos por sus dioses. Entonces era algo muy sagrado, muy valioso, solamente ciertas personas de las élites en estas sociedades prehispánicas podían acceder al cacao, tomarlo, manipularlo y prepararlo, porque era algo extremadamente sagrado. Ellos sentían una conexión directa con sus dioses a través pues, de un artículo como este, que era el cacao, y de ahí se ve reflejado completamente pues, hasta en su nombre científico. Acá de este lado ahora podemos observar lo que es un mural de jícaras labradas. Este mural es lo que nos recibe pues entrando justamente aquí a la primera sala del museo, pero pues esta es una representación, hace referencia a lo que es el Zompantli, que es un mural de cráneos que existe en el Templo Mayor en Ciudad de México. En este caso hace referencia tanto a ese de ahí como a uno que hay en Chichén Itzá. Lo que son las culturas mayas y la cultura azteca estaban muy relacionadas porque como eran pues ciudades más cosmopolitas en su tiempo, tenían bastante referencias o mucha contribución cultural entre ellas, entonces también existe una parecida en Chichén Itzá, pero al estar hecha de jícaras se conecta directamente con la historia del cacao desde aquí de la forma prehispánica con los olmecas y los mayas sobre todo. En la cosmovisión maya existe una leyenda que se llama la leyenda del Popol Vuh, que es un libro de diferentes leyendas e inscripciones que fue muy importante en la cultura maya, sobre todo en las regiones maya quiché, que es Guatemala, algunas partes de Quintana Roo, de Campeche, por ejemplo. Este tipo de leyendas lo que contaban era que habían dos dioses gemelos que fueron como que castigados de cierta manera por los dioses del inframundo o algo así, entonces les cortaron la cabeza y las cabezas las colgaron de árboles de cacao, lo que daban en todo caso la fertilidad al árbol de cacao, porque esos gemelos como eran unos dioses, ellos pues estaban conectados con la fertilidad de la tierra, con la vida, todas estas creencias, entonces daba en cierto punto a lo que era la fertilidad del cacao, a que dieran las frutas, pero también lo hacemos de jícaras porque estos árboles de jícaras pues, son también muy antiguos. En este caso los mayas tenían la costumbre de que sus bebidas de chocolate las bebían en este tipo de vasijas porque asemejaban a la cabeza de sus enemigos. Cuando mezclaban las bebidas de cacao, que era básicamente pues, pasta de cacao con agua o con achiote, por ejemplo, eso lo coloreaba de manera roja y parecía la sangre de sus enemigos, entonces para ellos era algo más simbólico estar representando eso, que acompañados de sus dioses a través de la bebida, ellos se sentían pues más superiores o como una forma pues de
ganar las batallas contra sus enemigos. Entonces hace todas esas referencias culturales y pues nos permite apreciar tanto lo que es el logo del museo como también el Juchimán, que al ser un proyecto completamente universitario por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues podemos ver al dios Ixtliltón, que en este caso se le conoce hoy como el Juchimán, que era el guardián de las aguas negras en su tiempo. Pues básicamente las aguas negras eran el petróleo que se encontraba en esta tierra, y pues hoy en día ya lo podemos encontrar en el Instituto Juárez, esta escultura de basalto, que es la original que se tiene, y pues ya es un símbolo universitario para nosotros como estudiantes. Acá de este lado podemos revisar ya de forma visual lo que es pues un mapa de cómo se distribuían estas plantaciones de cacao en todo Mesoamérica. El árbol del cacao, pues como les mencionaba, es originario del continente americano, se da sobre todo en las regiones cercanas al Ecuador, porque todas estas regiones comparten diferentes características. Las principales es que son lugares fértiles, con suelo fértil, que tienen mucha humedad, mucho calor, muchas lluvias al año sobre todo. Entonces esto permite que pues el árbol de cacao pueda crecer y pueda dar ese fruto. A veces dicen que el árbol de cacao es como medio especial porque necesita ciertos cuidados, ciertas características, no en cualquier lado puede crecer, y pues justamente esta zona que vemos aquí eran las principales donde se podía dar este árbol de cacao, y podemos sobre todo ver la producción principal en los tiempos de Mesoamérica. Aquí podemos observar que en Tabasco, donde estamos nosotros ahora mismo, está resaltado en rojo porque era de los lugares donde había más producción de árboles de cacao, incluso en tiempos prehispánicos. Podemos ver que justamente esta parte es la región de la Chontalpa, donde hoy en día pues son municipios como lo que es Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Cárdenas, que hasta el día de hoy son los principales lugares que tienen pues la mayor cantidad de plantaciones de cacao, sobre todo municipios como Comalcalco, Cunduacán, ¿no?, que son los principales en esta parte de la producción. Pero podemos observar que también otras zonas, por ejemplo en la parte del Soconusco, en Chiapas, en Guatemala, El Salvador e incluso en Honduras, se podían dar pues grandes plantaciones de cacao. De manera secundaria, un poco menos de cantidad de plantaciones, pero pues también eran relevantes. Podemos observar que en más partes de Guatemala todavía, incluso algunas partes de Belice, o llegando incluso a lo que es la parte de Quintana Roo, en la península maya, que bien no estaban las grandes ciudades mayas por ahí, pero también eso refleja de que los mayas tuvieron bastante contacto con lo que eran pues las plantas de cacao y lo integraron también pues dentro de su civilización. Y pues finalmente podemos observar que en manera de producción menor ya está más en otras partes de Honduras, ya más hacia el centro de América e incluso en las zonas costeras de México, hacia el centro, pero pues en zonas costeras. Al final estos lugares, como les digo, tienen esas características de suelo fértil, humedad, lluvias y pues calor. Ya dependiendo de qué zona crezca, pues es la cantidad de cacao que pueda surgir, las diferentes variedades que existen también de la misma fruta del cacao, y va a tener un sabor diferente. Si por ejemplo los cacaos que surjan por ejemplo cerca del mar van a saber con tintes pues más salados de cierta manera. Los cacaos que surjan de otras partes, por ejemplo aquí en Tabasco gozamos de un cacao de gran calidad porque pues se siembran muchos árboles frutales alrededor, entonces el cacao que salga pues de este tipo de lugares va a tener esas notas de sabor una vez que ya sea procesado, e incluso hasta en los chocolates, ¿no? Una vez que se le dé ese cambio de cacao a chocolate va a tener también ese tipo de sabores dependiendo pues de la región geográfica donde vaya surgiendo. También en otras partes del mundo ya actualmente se puede dar el cacao, por ejemplo en países africanos, en algunas islas de Asia también, pero principalmente se da en lo que es esta zona de América, Centroamérica e incluso algunos países de Sudamérica también, entre lo que es Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, por ejemplo, entre nombrar otros. Pero aquí lo podemos pues ver más especificado en esta parte del sur de México. Ahora podemos pasar por acá y aquí es donde podemos conocer a mayor parte lo que era el proceso ancestral de la cosecha del cacao, un proceso que bueno fue creado hace miles de años, aproximadamente en el año 1500 a.C. en la cultura olmeca. Los olmecas pues fueron esa gran primera civilización mesoamericana que tuvo contacto con el cacao y empezaron pues a crear ese tipo de procesos para sacarle provecho, cosechar completamente la fruta del cacao. Y tiempo después los mayas fueron quienes perfeccionaron y como que estandarizaron, por así decirlo, este proceso, y le salió tan bien que hasta el día de hoy es lo mismo que seguimos utilizando para fabricar chocolate artesanal, para hacer la pasta de cacao para el pozol, por ejemplo. Si vamos a cualquier hacienda en Comalcalco, aquí en Tabasco, podemos ver que haciendo estos pasos nos va a salir el mismo resultado que hacían nuestros antepasados hace miles de años. Primero vamos al corte de la mazorca. Para cortar la mazorca, como les mencionaba, esta crece directamente del tronco del árbol. No es tan fácil que digamos nada más arrancarla con la mano, necesitamos pues mucha fuerza o alguna herramienta en especial.
Normalmente, como era un árbol sagrado, pues tampoco lo debían tratar con tanta rudeza, siempre era de forma gentil y hacer que no se pudiera contaminar la fruta, que no cayera al suelo y que tampoco se dañara el árbol directamente. Por eso, desde tiempos prehispánicos crearon herramientas como esta, por ejemplo, la palanca, que hoy en día la utilizamos para colgar la ropa, amarrar ligas, por ejemplo, pero en tiempos prehispánicos se utilizaba más para justamente cortar las mazorcas de cacao. Ponían lo que eran canastos o bolsas de mimbre colgando de aquí, le empezaban a dar vuelta de esta manera y así es como la fruta caía directamente en el canasto, en la bolsa, no llegaba al suelo, no se contaminaba y pues tampoco se rompía. Así empezaban a hacer toda la cosecha del cacao hasta pues finalmente haber recolectado suficientes mazorcas para pasar al segundo paso, que era el famoso quiebre de cacao. Se le dice quiebre porque pues hay que abrir la mazorca, quebrarla de cierta manera, entonces para esto nada más lo que hacían era agarrar dos mazorcas, chocarlas entre sí o darle un golpe a alguna con alguna piedra, con algún tronco, y de esta manera se abría la mazorca. La mazorca pues es un poquito gruesa, entonces por eso no era tan fácil. Ya hoy en día utilizamos que si cuchillos, machetes, por ejemplo, pero pues en ese entonces era más fácil simplemente chocarlas entre sí, quebrarlas, abrirlas e irlas sacando ahora sí las semillas de cacao. Estas se desprendían pues a forma manual, las iba uno sacando y después las ponían en canastos de mimbre, grandes canastos para justamente llevar el tercer paso, que era el lavado de cacao. En este caso el lavado del cacao pues era ponerlas en estos canastos de mimbre con abundante agua, las tallaban, así el agua se salía, también se caía lo que era el mucílago de la semilla. Las semillas del cacao están cubiertas naturalmente por una pulpa, un mucílago como se le llama, que es color blanco, que es un poquito viscoso, muy parecido en textura a una guanábana, por ejemplo, pues porque tiene el mismo color e incluso como que un sabor parecido. Es un sabor agridulce que pues es muy delicioso también, puede ser un poquito acidito, más dulce, dependiendo pues de cómo estuvo la cosecha, es completamente comestible. Pero en este punto la semilla no es comestible, nada más el mucílago. Una vez que ya le quitaban pues todo este mucílago porque no servía para nada en el proceso para hacer el cacao, justamente la pasta de cacao, las lavaban completamente y después las dejaban secar al sol. Para esto pues extendían sacos de jenequén sobre el suelo, ponían las semillas sobre los sacos y las esparcían completamente para que quedaran así lisas, que no estuvieran amontonadas y les pudiera dar la luz del sol directamente. Normalmente les daba la luz del sol hasta 4 días, de 3 a 4 días más o menos, hasta que quedaran completamente secas. Y ya cuando estaban secas, pues ya agarraban un colorcito más oscuro todavía. Cuando se les quita el mucílago, están como que blancuzcas. Ya que les da el sol por varios días, pues ya se ponen más cafecitas. Y para agarrar todavía más un tono más oscuro, ahora sí ya pasaban a la parte del tostado. En el tostado, pues era lo tradicional, poner las semillas de cacao en un comal de barro sobre el fogón o la fogata, y de esta manera ya se empezaban a tostar, agarraban ya ese color más oscuro, empezaban a soltar ya un aroma a cacao tostado, que pues es el característico, que ya se va sintiendo pues ese aroma como a chocolate, a cacao, ¿no? Que es más intenso, y también eso ayudaba a que se le desprendiera pues naturalmente la semilla, la cáscara que rodea la semilla, se le iba desprendiendo poco a poco y así es como ya se volvían comestibles también, ya que están tostadas, ya son comestibles completamente y pues ya sin cáscara era que ya estaban listas para pasarlas al último paso, que era la molienda. La molienda del cacao pues era básicamente poner esas semillas ya tostadas, libres de cáscara, encima de un metate, una herramienta de piedra como esta, que pues son planchas así alargadas, y con la ayuda de otra piedra encima, nada más con este movimiento, iban moliendo poco a poco, ya a pura fuerza manual, lo que eran las semillas de cacao. Como el cacao pues también tiene cierta grasa natural, una manteca que está integrada directamente pues en su anatomía de la semilla, esto permitía que al estarlas moliendo pues y fuera armando como una pasta, un poco pastosa, más maniobrable, y pues de esta manera es que se hacía esa pasta del cacao que le conocen como el licor de cacao. Y a partir de ese polvito que quedaba pues era mezclado con el agua y ya hacían estas bebidas prehispánicas justamente. Esas bebidas pues realmente solamente eran consumidas por las élites, como les decía, en los tiempos de los olmecas. Los mayas tiempo después también lo seguían utilizando como algo muy sagrado, pero empezaron a utilizar ya lo que eran las semillas de cacao, por ejemplo, para intercambiar bienes, para hacer el famoso trueque. Como era pues algo tan sagrado para ellos, también lo utilizaban de esa manera, como dinero. Entonces poco a poco a través del tiempo se fue esparciendo esta manera de consumir el cacao. Ya no era tan exclusiva, sino que los que tuvieran pues suficiente poder adquisitivo podían comprar su cacao, hacer sus bebidas y pues también hacerlo de manera especial, ¿no? En celebraciones, en comidas grandes, hasta que llegaron pues al tiempo de los aztecas, que ya era una pues bebida popular entre la gente. Quien tuviera suficiente poder adquisitivo podía prepararla y podía tomarla. Así hasta el día de hoy pues se popularizó
en todo el mundo para transformarla ya en una bebida de chocolate, por ejemplo, añadiendo pues nuevas especies, nuevos ingredientes, de esa manera, pero pues podemos observar que hasta el día de hoy comemos chocolate, pero también tomamos bebidas a base de cacao y pues conservamos lo mejor de nuestras raíces prehispánicas, pero también ya lo comemos de forma pues globalizada de cierta manera. Pues somos técnicamente un museo porque enseñamos pues la parte histórica, explicamos, andamos en esta parte pues de la historia del cacao, pero como no tenemos pues piezas arqueológicas de verdad, no nos podemos clasificar así como museo. En este caso lo que sí tenemos pues son piezas que fueron donadas por haciendas cacaoteras que pues fueron utilizadas en su tiempo para justamente preparar todo lo que era el proceso del cacao. En el centro pues está el metate, que es la herramienta pues preferencial, la más tradicional para hacer justamente la molienda del cacao. Podemos ver a los lados pues diferentes jarras, vasijas, esta que se le conoce como apaste o la jarra como batidor, por ejemplo, también. Que al estar hechas de barro, lo que hacen es que pues conservan más fresco lo que son las bebidas de cacao, se conservan por más días. Y también en tiempos de los mayas, por ejemplo, ellos lo que hacían era hacer inscripciones o grabar en sus vasijas de barro la utilidad que le daban, de quién eran, para qué eran, qué contenían también, así es como ellos clasificaban. Y de esta manera pues fueron dejando evidencia, ¿no?, de cómo los utilizaban. Cuando ya encontraron las vasijas con restos de teobromina, por ejemplo, que es un elemento químico muy perteneciente al cacao, hasta su nombre lo dice, ¿no?, teobromina, de teobroma cacao. Ellos encontraron lo que eran pues esos residuos, encontraron glifos mayas que sugerían lo que era el cacao, por ejemplo el que tenemos por allá, es el glifo maya del cacao, estaba inscrito en ese tipo de vasijas, así es como los antropólogos y historiadores pues pudieron definir que eran utilizadas justamente para preparar y guardar esas bebidas hechas de cacao, desde tiempos prehispánicos también. Pues yo tenía una pequeña duda. Digamos. Recuerdo haber leído en algún momento que el maíz y el cacao eran pues dos formas de pago muy populares en la época prehispánica de México. Pero yo quería saber cuál era más importante, si el maíz o el cacao. Pues yo creo que era el cacao realmente, porque como siempre lo vieron como algo que venía de sus dioses, siempre le daban esa connotación como muy sagrada. Entonces a lo mejor el maíz pues también estaba muy involucrado en pues toda la cultura, las cosmovisiones de estas culturas prehispánicas, pero pues era de cierta manera más común. Como el cacao siempre ha sido en ciertas regiones o pues un poco más complicado de cierta manera de cosechar, se le daba pues esa importancia todavía más, como importancia añadida de cierta manera. Pero pues personalmente yo creo que sí era el cacao. Y otra pregunta, por ejemplo, cuando hacían las bebidas, ¿qué clase de bebidas hacían con ese cacao? Lo que más hacían en tiempos prehispánicos era justamente nada más cacao con agua. Normalmente pues la palabra cacao viene del maya y para ellos así le nombraban no a la fruta sino a la bebida, justamente de que ya cosechaban y hacían todo ese proceso de moler el cacao y lo mezclaban con agua, ese era el cacao para ellos. Cacao, como vemos escrito de esa manera así en maya, era la bebida. Pero ya con el tiempo pues fueron mezclando diferentes ingredientes, ¿no? Uno de los más comunes era el achiote, se le podía poner por ejemplo la misma flor del cacao, que será otro tipo de ingredientes naturales de la región, pero ya una vez que pues llegan los españoles o se empieza a hacer ya más pues esa mezcla de culturas, es que van añadiendo ya otros ingredientes que traían de otras partes del mundo, un nuevo tipo de recetas y así se van transformando las bebidas. Por eso ya ahora sí tenemos por ejemplo el pozol, que ya es cacao con maíz, ¿no? Ya a través del tiempo, pero lo original, lo más tradicional de lo que se tiene registro era que nada más era pues el cacao con agua. ¿Y nos podría dar algunos datos curiosos sobre el cacao? Por ejemplo, podemos ver acá de este lado un dato curioso del cacao, que a lo mejor muchos no conocen, es la forma en que se poliniza. Antes de que justamente crezca lo que es la mazorca de cacao, la fruta, primero pues sale una flor del cacao, que son flores muy pequeñas, realmente nada más miden hasta 3 centímetros cuando están así completamente abiertas, son flores muy pequeñas que van creciendo pues directamente del tronco. Y lo que poliniza este árbol pues son unas mosquitas polinizadoras. Esas mosquitas son todavía más pequeñas, son casi que imperceptibles al ojo humano de lo pequeñas que están. Y lo que ellas hacen pues es que transportan el polen de flor en flor. Cuando van buscando el néctar de la flor se topan con el polen y como es un polen muy gelatinoso por así decirlo, pues se les va pegando al cuerpo y así es como las van transmitiendo pues de flor en flor para que se pueda reproducir, y gracias a eso es que tenemos pues que crezca la mazorca, ¿no?
Realmente en las haciendas cacaoteras no utilizan lo que es la polinización manual, ni utilizan tampoco pesticidas para pues justamente procurar no matar este tipo de insectos que son los principales en todo este proceso natural. Bueno, agradecemos mucho a la Casa Universitaria Cacao y Chocolate por darnos la oportunidad de poder conocer un poco más acerca de la maravillosa historia de este alimento. ¿Alguna sugerencia que nos quiera dar? Nada, pues invitarlos a todos ustedes a que puedan venir a conocernos también, pues esa es parte del recorrido, fue una primera parte, pero todavía tenemos más actividades, más partes que explorar de la historia. Este es un museo interactivo también, entonces se puede aprender también interactuando directamente con diferentes elementos tecnológicos dentro del museo. Hay también juegos, videojuegos y una experiencia inmersiva donde ustedes pueden también oler, sentir el cacao e incluso probarlo. Entonces los invitamos a que nos visiten, pues estamos ubicados en la avenida 27 de febrero.